¿Alguna vez has sentido que todo el mundo te está observando, pero al mismo tiempo te vuelves invisible? Yo sí. Una reunión que parecía de rutina, un parpadeo equivocado, y yo, la directora de arquitectura de datos, fui borrada de repente de la empresa a la que había dedicado toda mi juventud. Querrás saber qué pasó después, pero antes de contarlo, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario si esta historia te toca. Soy Isabella Cortés. Tengo 42 años. Y llevo 12 años al frente del Departamento de Arquitectura de Datos en Luminate Systems Madrid. Ese día, la luz que entraba por las ventanas de la oficina se colaba en el suelo de madera pulida, reflejándose en la mesa de roble de la sala de reuniones. A mi alrededor, abogados, banqueros, personas con autoridad para firmar cientos de millones de euros. Todas las miradas estaban sobre mí, como si me hubieran borrado del mapa de la empresa en un instante. Estás redundante, Isabella. Siéntate, entrega tus archivos y vete. Damián Ríos, el CEO, habló sin bajar ni subir la voz. Escuché cada palabra como una bofetada que resonaba en toda la sala. No discutí, no rogué. Simplemente cerré mi portátil plateado. El clic sonó nítido en el silencio, más agudo que cualquier grito. Y en ese momento, la humillación se hizo más intensa, porque esperaban que gritara o suplicara. En cambio, permanecí tranquila, sin hacer ningún gesto de resistencia. 12 años. Había sido el pilar que mantenía firme a Luminate Systems Madrid. Construí sistemas de cumplimiento en los que confiaban los reguladores. Diseñé redes predictivas que atraían clientes de miles de millones de euros. Solucioné fallos del sistema a las 3 de la mañana, cuando los servidores caían. Nadie en esta sala había trasnochado más que yo, ni había sacrificado más cumpleaños que yo. Damián lo sabía, pero para él, yo era solo el fondo para que él brillara frente a los inversores. Él era el actor, yo era la directora de escena, y hoy, delante de todos, cortó a la directora de escena. El contraste era brutal. Damián estaba al frente de la mesa, el reloj brillando, con la sonrisa ensayada a la perfección. Yo me senté derecha, manos quietas, los años de trabajo reflejados en mi rostro. Yo era todo el sudor y la lealtad que había construido esta empresa. Él era todo el glamour y la puesta en escena que el dinero podía comprar. Esto no era un momento privado. Ocurría durante una adquisición de 420 millones de euros, un acuerdo que debía ser el punto culminante de mi esfuerzo. En cambio, me mostraban como un objeto de más, para adornar su narrativa. Cuando los representantes legales se acercaron, toda la atención se expandió por la sala. Los banqueros susurraban, los abogados fruncían el ceño, Damián golpeaba la mesa impaciente. Esperaban que gritara, que me resistiera, que reclamara mi dignidad, pero solo lo miré a los ojos, tranquila como una roca, y cerré el portátil. Ese silencio, curiosamente, hizo que la sala se sintiera más incómoda que cualquier grito. Mientras me sentaba allí, soportando la humillación pública, la ira y la vergüenza hirviendo dentro de mí, mi mente regresó a los años que había entregado. Mis 30 comenzaron en una oficina estrecha, con muebles viejos y paredes rayadas. Creía que el esfuerzo sería recompensado. Me quedaba hasta tarde, probando código, resolviendo problemas que a nadie le importaban. Cumpleaños perdidos, momentos con mi madre enferma sacrificados, todo por el trabajo. Creía que esos sacrificios me ganarían el reconocimiento, un puesto de CTO que merecía. Pero esa paciencia resultó no ser una escalera, sino una trampa. En lugar de ser celebrada, recibí la notificación de despido. La lealtad, el sacrificio, nada me hacía indispensable, solo me convertía en conveniente para eliminar. Damián vestía un traje brillante, levantaba su copa de champán, mientras yo, la que había construido los cimientos en silencio, me sentaba quieta, sintiendo la humillación sin emitir un sonido, preservando mi propia dignidad. Salí de la sala de reuniones, pero mi mente seguía centrada en Damián. La humillación aún no se había desvanecido cuando comenzó a filtrarse otro sentimiento, la sospecha. Damián no se había apresurado a despedirme esa mañana. No, todo era demasiado preciso,
demasiado perfectamente calculado. En medio de una reunión por la adquisición de 420 millones de euros, justo cuando las firmas estaban a punto de cerrarse, él actuó. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después de finalizar el acuerdo? La única respuesta podía ser intención. Recordé las semanas anteriores, los detalles que había descartado como paranoicos, las llamadas que preparaban mi exclusión, no ser informada sobre las diapositivas críticas que Damian quería presentar, los correos urgentes solicitando borradores que solo el equipo ejecutivo podía ver. En ese momento me dije, es solo estrategia. Pero ahora, a la luz de la orden de despido pública, todas esas piezas formaban un cuadro claro. Quería borrarme del acuerdo antes de que alguien firmara para que toda la gloria le fuera atribuida a él. La imagen de Damian en un video grabado anteriormente apareció en mi mente. Pasé frente a su oficina cerca de la medianoche, la puerta entreabierta, la luz derramándose por el pasillo alfombrado en rojo. Lo escuché susurrar por teléfono. Ella solo es andamio. Cuando la despida, la operación será limpia. Los inversores no tendrán que preocuparse. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, pero él no tenía ni idea. Esas palabras se grabaron en mi memoria como ácido, recordándome 12 años de dedicación, cada línea de código, cada noche en vela, cada cumpleaños sacrificado, todo solo como soporte temporal para que él construyera su propio imperio. Antes pensé que lo había oído mal, pero ahora, bajo la luz del despido público, todo estaba escalofriantemente claro. Damian lo había planeado todo con anticipación y este momento era su actuación final. Mi sospecha rápidamente se convirtió en certeza. Entendí que todas las acciones que yo había considerado aleatorias eran en realidad parte del plan. Eliminarme del acuerdo, hacerme redundante, crear una cobertura para él. Y ahí fue cuando comprendí. Mi verdadero poder no residía en pelear en la sala de reuniones, sino en la preparación silenciosa, en el conocimiento del sistema completo que solo yo poseía. Recordé la noche de hace 3 años, después de una evaluación de desempeño dura. Un cliente importante me había elogiado por estabilizar un sistema que estaba a punto de colapsar. Pero Damian me llamó no estratégica. Me senté en mi oficina, con la luz tenue del monitor, y pensé, si la lealtad en esta empresa fuera moneda, mi cuenta estaría a cero si me despidieran de repente. Y actué. Escribí una capa de protección directamente en el código del sistema, estableciendo una condición. Si mi contrato era terminado sin mi autenticación biométrica, todos los datos críticos serían encriptados y borrados. Lo llamé código de seguro, no para vengarme, sino para proteger lo que había construido. Lo probé repetidamente. Cada línea de código respondía perfectamente. Los datos desaparecían, los contratos quedaban vacíos, las copias de seguridad también se invalidaban. Solo yo podía restaurarlo. Ahora, cuando se firmó la orden de despido, el disparador se había ejecutado silenciosamente, pero Damian no tenía ni idea. Mi silencio en la sala de reuniones, aparentemente sumiso, era en realidad poder silencioso, hundiendo su confianza en la trampa que había preparado. Me senté allí, tranquila, observando cada gesto de Damián, cada movimiento, cada sonrisa tensa, cada mirada de pánico mientras la pantalla comenzaba a quedarse en blanco. La sospecha se convirtió en certeza. Damian no me subestimó porque supiera algo. Solo me había visto como andamio, la constructora silenciosa de la base para que él brillara. Pero yo sabía que esa arrogancia era el primer paso hacia la caída. Cuando enfrentara las consecuencias de la acción que él mismo firmó, todos mis años de trabajo silencioso demostrarían una cosa. El verdadero poder reside en la preparación y la paciencia inteligente, no en gritar en una sala de reuniones. Y ese fue el momento en que comprendí. Hoy no era una derrota, hoy era una oportunidad. La humillación solo era el acto inicial de lo que estaba por venir. Damian creía que había ganado. No tenía idea de que, con su propia firma, acababa de activar una cadena de eventos que yo había preparado hace 3 años. Volví a la oficina, con los pasos ligeros como si nada hubiera pasado, pero en mi mente
Todas las piezas ya estaban en su lugar. Sabía que Damián creía tener control sobre todo, pero él era quien estaba a punto de caer en la trampa. Había pasado incontables noches allí. La luz tenue del monitor, reflejándose en mi rostro cansado, construyendo una capa de seguro en el sistema. Era discreta, silenciosa, solo observaba y actuaba cuando se violaban mis condiciones. La firma del despido de esta mañana fue el detonante. El sistema comenzó a cifrar los datos, borrar todos los contratos críticos, vaciar las carpetas de almacenamiento, destruir las copias de seguridad que Damián había mostrado con orgullo a los inversores. Sin ruido, sin advertencias, solo resultados. No necesitaba gritar ni dar advertencias. El poder residía en el silencio y la precisión. Recordé cada detalle mientras escribía esa capa. Cada línea de código era una medida de protección. Datos en vivo, almacenamiento fuera del sitio, incluso las copias frías, que todos olvidaban. Lo probé cientos de veces para asegurarme de que nadie, ni siquiera el CEO, pudiera revertirlo sin mi autenticación biométrica. En ese entonces, lo llamé proteger mi existencia en la empresa. Hoy, se había convertido en una herramienta para afirmar un poder silencioso. Mientras tanto, Damián seguía sonriendo, caminando con confianza por la sala de reuniones, y yo observaba cada gesto. Minutos después, las expresiones de los banqueros y abogados comenzaron a cambiar. Los gráficos, los informes financieros y las proyecciones de ingresos quedaron en blanco de repente. Cada cifra desapareció, como si nunca hubiera existido. Damián forzó una sonrisa, intentando explicar. Un pequeño fallo técnico, nada serio. Confíen en nuestro sistema redundante. I quit. Pero los banqueros no se lo creyeron. Los datos habían desaparecido. La triple redundancia de la que Damián se jactaba se volvió inútil. Mi silencio era la explicación más fuerte. Todo se desarrollaba según el plan que había preparado. No necesitaba intervenir. El sistema hablaba por mí. Vi cómo Damián comenzaba a entrar en pánico. Sus gestos naturales delataban su estrés. Intentó calmar la situación, pidiendo al equipo de IT que revisara los servidores, pero todo fue en vano. Cada acción solo reforzaba que el verdadero poder no reside en la autoridad o la reputación, sino en el conocimiento profundo del sistema. Damián solo estaba en la superficie, sin darse cuenta de los cimientos que yo había construido. Recordé las largas noches en que programé estos protocolos. En ese momento, creía que si me eliminaban, al menos los datos críticos no serían comprometidos. Había anticipado la arrogancia de Damián. Confiaba en su espectáculo. Nunca sospechó que yo podía preparar todo con antelación. Y ahora, al ver los resultados desarrollarse, sentí una satisfacción silenciosa. No era regodeo, sino un reconocimiento interno. Todas las noches sin dormir, toda la lealtad y el trabajo silencioso, finalmente se habían convertido en poder real. Los acontecimientos de hoy me enseñaron una lección. La preparación inteligente, el silencio y la paciencia a veces son más poderosos que cualquier grito en una sala de reuniones. Damián pensaba que me había borrado de la escena, pero él era quien estaba siendo borrado del control. Cada gráfico, cada cifra, cada proyección se volvió invisible. Y cuando se dio cuenta, la tensión, el pánico y la desesperación en su rostro se convirtieron en prueba de mi poder silencioso. Me quedé allí sentado, tranquilo, con la mano apoyada suavemente sobre el portátil plateado, un símbolo tanto del esfuerzo pasado como de la autoridad presente. No necesitaba gritar ni dar órdenes. Todo sucedía según mi voluntad. Este silencio, para mí, era una victoria ante los ojos y la mente de Damián, un triunfo silencioso pero contundente. Y sabía que hoy era solo el comienzo. Damián pronto se daría cuenta de que este despido no solo me afectaba a mí, había activado una tormenta que él nunca había imaginado. Sonreí en mi interior, observando con calma cada gesto suyo, cada mirada tensa de los banqueros y cada sonrisa forzada. Todo se desarrollaba exactamente como lo había planeado. El plan que había preparado en silencio durante 3 años, asegurando que nadie, ni siquiera el CEO, pudiera eliminarme sin pagar el precio. Me senté en silencio,
observando toda la escena que se desarrollaba. Damián seguía intentando mantener una sonrisa confiada, pero sus ojos delataban su preocupación. Los banqueros empezaron a revisar sus portátiles. Los números desaparecían. Los pronósticos financieros quedaban en blanco. Los contratos críticos no dejaban rastro. Nadie hablaba. Solo la tensión se expandía por la sala. Damián se levantó apresuradamente, intentando calmar a todos. No se preocupen, un pequeño error técnico. Todo estará disponible pronto, pero nadie le creyó. Los banqueros y abogados intercambiaron miradas, escépticos, dándose cuenta de que esto ya no era un fallo técnico. Necesitaban datos reales para tomar decisiones, y esos datos ahora habían desaparecido. Vi cómo Damián empezaba a perder el control. Sus manos temblaban, su boca se movía en intentos inútiles de explicación. Se volvió hacia el equipo de IT, exigiendo que restauraran los datos de inmediato, pero todo fue en vano. El sistema respondió exactamente según el código de seguro que yo había configurado hace 3 años. Nadie podía intervenir sin mi autenticación biométrica. Damián comprendió que el poder que creía tener había desaparecido ante sus propios ojos. Paso a paso, su pánico se hizo visible. La sonrisa forzada se transformó en una expresión tensa. Los gestos naturales delataban su impotencia. Los banqueros comenzaron a susurrar, intercambiando miradas de desconfianza. Un abogado se acercó, miró la pantalla y dijo en voz baja: «La eliminación coincide exactamente con la firma de su despido. Intencionado». Sentí el cambio de poder. Antes, la humillación era mía. Ahora, todas las miradas empezaban a reconocer que Damián ya no controlaba nada. La tensión en la sala se convirtió en pánico. Damián intentaba mantener la imagen del CEO tranquilo, pero sus gestos temblorosos, la sonrisa forzada y sus ojos inquietos delataban la verdad que no podía admitir. Cada informe, cada carpeta vacía reflejaba el colapso de Damián. Él gritaba, cuestionando al equipo de IT. «Backups. Debe haber backups». Pero nadie podía ayudarlo. Todas las pantallas estaban en blanco, incluso las copias de seguridad triple redundancia de las que Damián se jactaba habían quedado inutilizadas. Esto era el resultado de la preparación silenciosa e inteligente que yo había construido. Los banqueros comenzaron a hacer preguntas directas. Uno de ellos apartó un USB que Damián había entregado. «No podemos aceptar archivos parciales, sin registros de cumplimiento. La operación está muerta». Damián se quedó paralizado, con la boca abierta, incapaz de hablar. La confianza en la que se había apoyado durante tanto tiempo se desvanecía segundo a segundo. Al observar a Damián, comprendí una verdad. El hombre que una vez brilló frente a la multitud se había convertido en el rostro del fracaso y del caos. Cada acción, cada palabra, cada mirada revelaba su desesperación. Gritaba, me culpaba, me acusaba de sabotear el sistema, pero nadie le creyó. Un periodista grababa en silencio todo lo que decía. Sus acusaciones quedaron expuestas a la luz de la verdad, y Damián ya no podía ocultarse. Me senté allí tranquila, tomando un sorbo de café, sintiendo el cambio de poder. La humillación de esta mañana había desaparecido, reemplazada por un reconocimiento silencioso. Yo era la que realmente tenía el control, mientras la arrogancia de Damián lo había destruido. La gente comenzó a salir de la sala de reuniones. Damián intentó llamar la atención, suplicar más tiempo, pero nadie miró atrás. Se quedó allí vacío, mientras los cimientos del imperio en el que confiaba se desmoronaban. Al observar esto, sentí una sensación diferente. No era regodeo, sino calma y plena conciencia del poder de la preparación silenciosa. Los titulares de los medios, los informes, los mensajes de colegas, todo señalaba que Damián estaba perdiendo credibilidad. El CEO antes venerado ahora se había convertido en un símbolo de fracaso y caos. Mientras tanto, yo me senté tranquilamente en un rincón, observando y aprendiendo a disfrutar la fuerza interior y la autoridad silenciosa. Sin gritos, sin discusiones, todo se había desarrollado exactamente según lo planeado. Salí del edificio de cristal, sintiendo cómo el aire frío de Madrid me golpeaba,
un marcado contraste con la atmósfera sofocante de la sala de reuniones. Con cada paso, mantuve la espalda recta, tranquila. La humillación de la mañana todavía estaba presente, pero ahora se sentía como una fina niebla ante la luz. Sabía que había sobrevivido a la demostración de poder de Damian, y eso me hacía sentir más fuerte que nunca. En mis manos estaba el portátil plateado, un símbolo de todos los años de trabajo silencioso, de noches sin dormir, de cada línea de código que Damian nunca llegaría a comprender. Lo abrí, pero no para trabajar. Hice clic en un mensaje urgente de un colega. Eres la verdadera arquitecta. Lo sabemos. Una línea corta, pero cargada de significado. No todos habían sido engañados por Damián. Todavía había aliados reconociendo en silencio mi verdadero valor. Sonreí levemente y guardé el mensaje en el bolsillo. Todo ya no era un espectáculo ni una batalla personal. Damian tendría que afrontar las consecuencias de su arrogancia e ignorancia. En cuanto a mí, había afirmado mi valor intrínseco. El poder no proviene del brillo externo, sino de la preparación, la inteligencia y la calma. Encontré un pequeño café en la esquina, donde nadie sabía quién era, donde el sonido de las máquinas de espresso, el jazz suave y las conversaciones cotidianas cubrían cualquier tensión. Elegí un rincón tranquilo. Coloqué el portátil frente a mí y pedí un café negro. Sentada allí, comprendí. La verdadera libertad es poder detenerse, respirar hondo y reconocer tu propio valor, algo que nadie puede arrebatarte. En la pantalla de mi teléfono, las noticias sobre el acuerdo de Luminate estaban en caos. La compra de 420 millones de euros se había detenido porque los datos habían desaparecido. Damian, quien antes se movía con la confianza de una estrella, ahora tenía que suplicar ayuda a los mismos bancos frente a los que había mostrado su poder. Yo no intervine, ni necesitaba hacerlo. Todo se desarrolló según el código de seguro silencioso que había preparado hace 3 años. Algunos colegas antiguos enviaron mensajes, relatando la escena en la sala de reuniones. Miedo, gestos desesperados, sonrisas forzadas y los ojos aterrorizados de Damián. Leí sin responder. Todo sucedía exactamente como lo había previsto. El poder no necesita gritar, simplemente observa y espera. Reflexionando sobre 12 años de dedicación, entendí algo. El verdadero valor no depende del reconocimiento de otros, sino de reconocerlo y protegerlo uno mismo. Cada esfuerzo, cada noche larga, cada sacrificio no fue en vano. Los había convertido en poder silencioso, y hoy ese poder había demostrado su valor. Di un sorbo de café, dejando que el calor se extendiera, y pensé en el futuro. Los bancos ahora me querían a mí, quien había sostenido silenciosamente los cimientos, para guiar la dirección de la empresa. No para vengarme, sino para construir algo duradero, basado en la inteligencia y los principios, no en el brillo superficial. Tomé la pequeña nota que mi colega me había entregado esa mañana. Eres la verdadera arquitecta, lo sabemos. Me recordó que no todos habían sido seducidos por la fachada de Damian. Todavía había quienes reconocían el valor real, observando en silencio, y ahora ellos eran mis aliados. Levanté la vista hacia la calle, viendo a la gente apresurada, la vida desarrollándose normalmente. Nadie sabía lo que había sucedido a solo unos pasos dentro del edificio. Un acuerdo de cientos de millones de euros se tambaleaba, pero yo no necesitaba presenciarlo. Había protegido lo que me pertenecía, y ahora era libre para avanzar. Y tú, que estás escuchando esta historia, recuerda, tu valor no necesita el reconocimiento de otros, pero debes reconocerlo y protegerlo tú mismo. El silencio puede ser poder. La paciencia inteligente puede cambiar el mundo, pero solo si estás preparado y confías en ti mismo. Si la historia de Isabella te inspira, no olvides dar like, suscribirte para escuchar más historias de resiliencia, inteligencia y poder silencioso, y dejar un comentario compartiendo tus sentimientos. Quizá esta historia te inspire a superar los desafíos que el mundo pone frente a ti. Apoyé la taza de café, respiré hondo y sonreí. La humillación había sido trasladada. La justicia no era ruidosa ni abrupta, sino que llegaba con calma y certeza.
Tomé el último sorbo de café, sabiendo que se abría un nuevo capítulo, un capítulo de libertad, de autovaloración y de verdadero poder que nadie podría arrebatar. Sentada en el pequeño café, respiré hondo y dejé que la calma llenara cada fibra de mi ser. La humillación ya no me pertenecía. Había reclamado mi dignidad y mi poder silencioso. Esta es la fuerza que surge de la paciencia, la inteligencia y la convicción en uno mismo. Si la historia de Isabella te conmovió, dale like, suscríbete al canal para más relatos de resiliencia y triunfo, y deja un comentario compartiendo tus pensamientos. Cada voz importa y cada historia merece ser escuchada.